Hola queridos, estamos reunidos esta noche aquí para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Bienvenidos a las miles de personas que a través de la televisión, de la radio, del internet están recibiendo también la palabra en su corazón. Estamos estudiando todos estos días temas relacionados con la vida, con la muerte, con la salvación, con el santuario. Antes de abrir el texto bíblico para esta noche, quiero decir que el poder transformador de la palabra de Dios es extraordinario. No importa la situación en que te encuentras, no importa cómo está tu familia, si tienes un hijo destruyéndose por los vicios, si tu vida financiera está mal, si tu vida espiritual está pésima, te sientes un cadáver espiritual. El poder transformador de la palabra de Dios es extraordinario. Y esta noche entra al tanque del bautismo Marta, porque ella quiere nacer de nuevo. Cuando esta noche, antes de entrar aquí, yo hablaba con ella y le decía que hoy día Dios recogía de sus manos la hoja llena de garabatos que ella escribió y le daba una hoja en blanco para escribir una nueva historia. Yo vi emoción en sus ojos. Este privilegio de nacer de nuevo es una cosa que no se puede describir con palabras. Yo me bauticé con 13 años de edad. Hasta hoy recuerdo la emoción que sentí cuando salí del agua del bautismo. Toda tu vida queda para atrás, tu vida pasada, tus pecados son perdonados. Mañana o pasado mañana vamos a estudiar el asunto del bautismo más detenidamente. Pero esta noche vamos a ver la entrega de Marta al Señor Jesucristo. Marta, tú no podemos decir que has sido una gran pecadora que estaba ahí en el fango del pecado, nada de eso. Pero tu vida era vacía. Buscabas un sentido para tu vida y lo has encontrado en Cristo Jesús. Conforme a la promesa bíblica, para que todos tus pecados pasados sean perdonados, para que nazcas a una vida nueva a través del agua. El pastor regalado, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me gusta decir, miren los ojos. Cuando las personas salen de las aguas del bautismo, hay un brillo de esperanza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo ha sido hecho de nuevo. Si uno de ustedes todavía no ha pasado por la experiencia del bautismo, pues nunca van a entender. Porque para entender hay que vivir, el salir del agua y abrir las alas y volar por el azul infinito del cielo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios bendiga a Marta. Vamos a entrar al mensaje de esta noche. Voy a hacer una pequeña revisión para que ustedes entiendan. El mensaje de esta noche no es fácil de ser entendido. Hay mucho cristiano que lee la Biblia y no logra entender. Esta semana toda estamos diciendo que Jesús es la vida. Él es la vida. La vida no es un periodo de tiempo que respiramos, nos movemos, caminamos, andamos. No. La vida es una persona. La vida es el Señor Jesucristo. Aliás, es interesante esto. Mira, ¿qué es la salvación? La salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. Cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, Él dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Jesús es la salvación. Si quieres ser salvo, no tienes que tratar de hacer nada. Si quieres ser salvo, tienes que vivir en comunión con la persona salvación y ya estás salvo porque Él es la salvación. Si quieres disfrutar de vida plena y si Jesús es la vida, pues no te separes de Jesús y vivirás la vida con sentido, la vida exuberante, la vida plena. ¿Qué es la justicia? Jesucristo o el profeta Jeremías, hablando de la venida del Mesías, dijo que en los días del Mesías Judá sería salvo, Israel estaría seguro, y este será
el nombre por el cual lo llamarán Señor, justicia nuestra. Jesús es la justicia. ¿Quieres ser un hombre justo? Pues ve a Jesús, vive una vida de compañerismo con Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Se filosofa tanto en la verdad. La verdad es relativa, la verdad es absoluta, que cada uno tiene su verdad. Ahora viene Jesucristo y dice, yo soy la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? Porque te digo una cosa, la verdad es cristalina, la verdad es limpia, pero la verdad es sana. La mentira engaña. Andar en la mentira es andar en la penumbra. Te tropiezas, te caes, sufres. Entrar a la verdad no es fácil, porque la verdad no te dice lo que tienes, lo que te gusta escuchar, lo que quieres oír. La verdad te dice la verdad. La verdad es como un espejo, no te esconde la realidad. Yo quisiera tener cabello, pero cuando voy al espejo, el espejo me dice la verdad. La verdad. Hay mucha gente que no se quiere confrontar con la palabra de Dios porque tiene miedo de la verdad. Y sin embargo, ¿de qué vale que yo me ponga peluca, que ande disfrazando, que parezco que tengo cabello? La realidad es mía. Tengo que aprender a ser feliz con mi realidad. Bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy la verdad, dijo él. ¿Quieres andar en la verdad? Pues anda con Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé cómo salvar mi matrimonio. Pastor, yo no sé cómo educar a mis hijos. Pastor, yo no sé cómo pagar mis deudas. ¿No sabes cómo? Entonces necesitas encontrar el camino. Porque si no sabes cómo, estás perdido. Y si estás perdido, no has encontrado el camino. Y Jesús es el camino. Ve a Jesús, vive con Él, no te separes de Él. Tú te das cuenta que la vida cristiana toda es comunión con Cristo. Es por eso que el centro de la experiencia cristiana es Jesucristo. No es tu ropa, no es la música, no es la comida, no es el cabello, no es el sábado, no es el diezmo. Todo eso tiene su importancia y tiene su lugar en la vida cristiana, pero el centro del cristianismo es Cristo. Por eso el cristianismo se llama cristianismo. El centro de la vida del cristiano no es la iglesia, porque si fuera la iglesia, el cristianismo tendría que cambiar de nombre, tendría que llamarse iglesismo. Pero se llama cristianismo, porque Jesús es el centro de la vida cristiana. ¿Y entonces por qué vamos a la iglesia? Porque Jesús dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y si yo quiero estar con Cristo, tengo que estar en su iglesia, porque simboliza el cuerpo de Cristo. Y si yo amo a Jesús, amo la cabeza y amo al cuerpo. No puedo separar ambas cosas. Bueno, vamos a entrar al tema de esta noche. Aquí está Jesús, Él es la vida. Si Jesús es la vida y yo me separo, entro al territorio de la muerte. No es una muerte instantánea, ya lo dije, es una muerte lenta, paulatina. Ojalá que fuera instantánea, porque si fuera una muerte instantánea, pues me separo de Jesús y muero. Y se acabó, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, porque los muertos nada saben. El asunto es que esta muerte no es instantánea, es un morir muriendo en gerundio. Desde el momento que me separo de Jesús, empiezo a morir. Muere mi familia, mi vida financiera, mi vida profesional, mi vida personal, mueren mis valores, mis virtudes, y finalmente mueren las ganas de vivir y no quiero vivir más. Ahora un día me encuentro aquí desesperado, todo anda mal en mi vida, tengo ganas de matarme. Y yo pregunto, ¿hay solución? Claro que hay solución. ¿Y cuál sería la solución lógica? Pues volver al Señor Jesucristo. Solo que ahí, cuando estoy volviendo al Señor Jesucristo, aparece el enemigo y dice, no. La palabra de Dios, porque el diablo usa la palabra de Dios cuando le conviene. Ojalá que usara la palabra de Dios completa. No, él agarra lo que le conviene. Entonces dice, la palabra de Dios dice,
El pecado, la paga del pecado es la muerte. Y este pecó, por lo tanto tiene que morir. Tiene que morir. Entonces aparece la figura maravillosa de Jesucristo y dice, no, él merece morir, porque él se fue, voluntariamente se fue, entró al territorio de la muerte, merece morir, pero yo voy a morir en su lugar. Y él ya no necesita morir, porque él va a transferir todos sus pecados para mí, y yo voy a ir a la cruz del Calvario llevando los pecados de él. Él está libre, ya sin pecado, porque ya pasó todos los pecados para mí, y yo voy a morir en la cruz del Calvario. Solo que este concepto teórico es difícil de entender por el ser humano. Por eso Dios le dio a Israel la orden, hágame un santuario. Y lo que sucede en ese santuario es la explicación práctica de cómo funciona la salvación. Y entonces anoche dijimos que en Israel, en el santuario de Israel, cuando un pecador reconocía que había pecado y reconocía que tenía que morir por causa de su pecado, agarraba un corderito inocente e iba al santuario, a la presencia del sacerdote, y colocaba el santuario en el altar, colocaba el corderito en el altar y levantaba el cuchillo, pero antes de eso, antes de levantar el cuchillo, colocaba la mano en el corderito y transfería todos sus pecados para el corderito. Porque si hubo pecado, tiene que haber muerte. Él no quería morir, alguien tenía que morir. En nuestro caso, quien muere es Cristo. Pero para que los seres humanos entendieran de manera vívida eso, existía el sistema de sacrificios. El pecador transfería todos sus pecados para el corderito, que no había hecho nada, que no tenía culpa de nada, y después levantaba el cuchillo y el pobre animalito lo miraba ahí con sus ojitos, y él tenía que clavarle el cuchillo, y tenía que derramar la sangre, y el pobre animalito se movía en los estertores de la muerte, y el pecador entendía qué terrible es el pecado, qué terrible es alguien morir por causa del pecado. Pero en el plan de la salvación el pecador no necesita morir, puede transferir su pecado a otro. En Israel al Cordero. Y para nosotros podemos transferir nuestro pecado a Cristo. Y Él murió en la cruz como un cordero, fue llevado al matadero. Y como una oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de hoy. Una vez que había sido sacrificado el cordero, el pecador ya estaba libre de sus pecados, porque ahora todos sus pecados habían pasado al cordero. Y el cordero ya había muerto por sus pecados. Pero no terminaba el ceremonial ahí. Y ahora voy a leer para ustedes lo que dice Levítico capítulo 4, versículo 30. Luego que el corderito había muerto y la sangre se había derramado, luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. O sea, queridos, escuchen, una vez que el corderito había muerto, la sangre se había derramado, el sacerdote mojaba su dedo en la sangre del cordero y mojaba los cuernos del altar, la parte más alta del altar, y derramaba la sangre en el santuario. Y de esta manera, los pecados del pecador que habían sido transferidos para el cordero, ahora eran transferidos para el santuario. Y aquí viene lo difícil y lo que mucha gente no entiende. Pero ¿por qué tenía que ser esos pecados? Tenían que ser transferidos al santuario. Una vez por año, Dios le daba a Israel una orden. Y les voy a leer la orden que Dios le daba a Israel. Y esto se realizaba una única vez por año. Levítico capítulo 6, versículo 25. Dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio.
en el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar... Antes quiero explicarles esto. Mira, una vez que el sacerdote mojaba su mano con la sangre y la colocaba en el cuerno del altar y derramaba la sangre, comía la carne del cordero. En una ocasión, 2 hijos de Aarón no comieron, quemaron el cordero. Y Moisés los agarró y les dio una reprimenda. Y les dijo, ¿por qué ustedes quemaron? No, porque pensamos que era mejor quemar. No es que pensaron. Es que aquí hay un significado. ¿Y cuál era el significado? ¿Por qué el sacerdote tenía que comer esa carne? Recuérdense que los pecados del pecador habían sido transferidos al corderito. Recuérdense que esa sangre, de cierta manera, estaba manchada del pecado del pecador. Esa carne también. Ahora los pecados eran transferidos para el santuario. Y el sacerdote también asumía de cierta manera los pecados del pueblo al comer de la carne. Ahora, todo esto va a tener sentido en los temas posteriores. Pero una vez por año, ya les estaba diciendo, una vez por año, miren lo que sucedía. Así purificará el santuario a causa de sus impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Una vez por año tenían que purificar el santuario. ¿Qué día y cómo se hacía esto? En el versículo 29 dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Muy bien, ahora voy a tratar de explicarles este asunto. Miren, cuando el pecador transfería sus pecados al cordero, él se iba libre, ya no tenía pecado porque su pecado había pasado para él. Ya no necesitaba morir él porque el corderito moría en su lugar. Pero a través de la sangre del cordero, los pecados eran transferidos para el santuario. Los pecados no se evaporaban. No es porque él dijo, perdón, ya se hicieron humo. Los pecados estaban registrados, estaban manchados en el altar del santuario con la sangre del cordero. Y por eso Dios decía, y una vez por año tienen que purificar el santuario. Quiere decir, ¿qué significa purificar el santuario? Tienen que sacar el pecado del santuario y llevarlo a su verdadero origen. Entonces, en ese día, que era llamado el día de la expiación, el sacerdote se vestía una ropa bonita, especial, que solo se vestía ese día, realizaba el sacrificio del cordero y entonces entraba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, confesando los pecados del pueblo. Mientras el sacerdote estaba haciendo eso en el santuario, el pueblo en el patio estaba orando, suplicando a Dios. Ese era un día de juicio. ¿Pero qué juicio? ¿Juicio de qué? Dios desde el cielo estaba viendo, ¿quién cree que este cordero de verdad murió por sus pecados? Porque una cosa es creer con la boca y otra cosa es creer con el ser entero. Por eso ese día era un día de investigación. Dios quería saber quién de entre el pueblo realmente creía que ese cordero había muerto en su lugar. Mientras eso, el sacerdote en el lugar santísimo estaba haciendo todo el ceremonial. Pero sucedía otra cosa. Ese día se traían 2 machos cabríos, cabra macho. 2 machos cabríos se traían al santuario. Ahora miren, todo esto está escrito ahí. Cuando ustedes tengan tiempo, lean. Se escogía un macho cabrío para representar a Cristo. Era ese macho cabrío dedicado a Dios.
El otro macho cabrío era dedicado a Azazel. Azazel era un símbolo de los demonios, del diablo, en realidad. El macho cabrío dedicado a Dios era sacrificado. Como todos los días, el animalito era sacrificado. Ese animalito simbolizaba al Cordero de Dios que un día iba a pecar el mundo, iba a limpiar el pecado del mundo. Ahora, después que se había hecho el ceremonial, miren esto interesante. El sacerdote transfería ahora a él todos los pecados confesados de todo el año, de todos los israelitas. Transfería esos pecados para el macho cabrío dedicado a Azazel. Y lo soltaba al desierto. Y el animal se iba por el desierto llevando simbólicamente todos los pecados. Y moría en el desierto. De hambre, de inanición, de sed, moría. Moría cargando todos los pecados de la humanidad. Y entonces mucha gente piensa y dice así, quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, porque ese macho cabrío simbolizaba al diablo. Quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, que el diablo se lleva finalmente nuestros pecados. No es así. Somos salvos por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿por qué el macho cabrío dedicado a Azazel se llevaba los pecados? Porque aunque los pecados ya fueron perdonados para el ser humano, hay un verdadero autor de todos los pecados. El que inventó el pecado, el padre de los pecadores, el que llevó a la humanidad toda a caer en el pecado, el que engañó a Adán y Eva, el que te engaña todos los días, el que quiere destruir tu vida, y ese es el diablo. Y finalmente, aunque Cristo nos salva por su gracia maravillosa, por el sacrificio del Cordero, el diablo tiene que asumir la responsabilidad final del origen del pecado. Y es por eso que ese macho cabrío era llevado y llevaba cargando simbólicamente los pecados confesados de todo el pueblo. No para hacer expiación por el pueblo, porque quien hacía expiación era el Cordero de Dios. Él llevaba porque finalmente era el responsable del origen de todos los pecados. Ahora yo sé que todo esto es un poco complicado, pero es lo que la Biblia dice y yo tengo que explicarlo de la mejor manera, de la manera más... Miren que yo estoy saliendo de las complicaciones para tratar de explicarles de la manera más simple. Pero lo que realmente me importa esta noche es que tú eres precioso a los ojos de Dios. Es que Dios te ama y te voy a contar una historia de la vida real para ver cómo es el amor redentor de Dios y para mostrar que si un día te pierdes, va a ser únicamente porque quieres perderte, no porque caíste, porque caer todo el mundo puede caer, sino porque no creíste en el amor de Dios y en el poder transformador de Dios. Antonio era un muchacho de 14 años. Nunca conoció a su padre. Tenía un hermanito de 10 años, hijo del mismo padre. La madre, en su afán de poder educar a los hijos, de poder ayudar, se casó con un hombre perverso, un hombre malo, un alcohólico, que no trabajaba, solo bebía, golpeaba a la madre. La pobre madre trabajaba lavando ropa, salía de día, de mañana, volvía en la tarde cansada, trayendo el dinero que había trabajado y el hombre la golpeaba, le quitaba el dinero, se iba a beber. Era una vida de miseria y en ese ambiente Antonio fue creciendo, ya tenía 14 años. Hay una cosa interesante, queridos, los hijos crecen y eso es una cosa que nosotros tenemos que colocar en la cabeza, los hijos crecen. El otro día yo estaba viendo una pareja que había sido invitada a un matrimonio de estrellas de televisión y la pareja quería ir, habían sido invitados, pero tenían una pequeñita de 2 años y no tenían con quién dejar a la niña. Y la señora estaba molesta y en un arranque de ira dice, ay, pero ¿cuándo crecerá esta niña? Y yo pensaba en mi corazón, ojalá que nunca creciera.
Ojalá que se quedara con 2 años para el resto de la vida. Porque ¿qué trabajo te da una niña de 2 años? Que hay que cambiarle los pañales, que hay que acostarla, que hay que darle la comida. Ese es trabajo. Espera que tengan 14 años para que tú veas lo que es trabajo. Esperan que tenga 15 años para que veas lo que es dolor, lo que es sufrimiento. Y ahí te vas a agarrar la cabeza y decir, ay, ¿por qué creció esta niña? ¿Por qué no se quedó con 2 años? Bueno, este muchachito creció, ya tenía 14 años. Desde pequeñito vio a su madre ser golpeada por aquel hombre que no era su padre. Vio a su madre ser abusada. Y fue creciendo con odio en su corazón hacia el padrastro. Y un día el hombre llegó, golpeó a la madre, le quitó el dinero, se fue a beber, volvió completamente ebrio, se acostó en el sofá, estaba durmiendo. Y este muchacho pensó así, lo voy a matar, lo voy a matar. Y fue y agarró un palo enorme, y vino, aprovechando que estaba durmiendo, y él pensó así, pero tengo que darle un golpe, porque si en el primer golpe no lo mato, él se levanta y me mata a mí. Y agarró con toda la fuerza y golpeó, pero pues le falló el tiro. El hombre, el borracho, se despertó y ahora él vino encima del muchacho. Y él tuvo que abandonar esa casa definitivamente. El hermanito de 10 años corrió atrás de él. Y allá en la esquina de la casa le dice, ¿ahora qué vas a hacer? Y el muchacho de 14 años, el hermano mayor, le dice, mira, me voy, porque este tipo me va a matar. Me voy. Y el hermanito de 10 años le dice, pero mira, llévame contigo, porque él la va a descontar conmigo, llévame contigo. Y él miró a su hermanito de 10 años y le dice, mira, yo quisiera llevarte, pero no puedo, porque la vida no va a ser fácil para mí. ¿Cómo sobrevivir? ¿Y para qué te voy a hacer sufrir? Sobrevivir yo de alguna manera voy a lograr, pero contigo. Tú eres un niño, tú necesitas quedarte. Está mamá ahí. Y el hermanito le dice, no, llévame contigo. No, no puedo llevarte, trata de entenderme. Y el muchachito comenzó a llorar y él comenzó a irse, viendo llorando a su hermano. Por favor, llévame. Y el hermano se fue. Y pasó miseria, comió basura, vivió en la calle mucho tiempo, hasta que un día llegó un crucero, un navío a su ciudad y se metió ahí de polizonte, sin que nadie supiera. Estuvo una semana en el barco, muriendo de hambre, sin comer, escondido en el depósito, hasta que un día lo descubrieron y lo llevaron al capitán. Y el capitán le preguntó, ¿y cómo entraste aquí? Y le dijo, te voy a arrojar ahora al mar. No, por favor. Entonces le dijo el capitán, mira, vas a ir a la cocina y vas a ayudar al cocinero, a los cocineros allá, a lavar platos, a pelar papas, ve allá. Y fue así que él conoció al chef del navío, un hombre ya de edad. Él le contó su historia. El hombre se compadeció del muchacho y le dijo, mira, yo te voy a enseñar a cocinar y nunca vas a pasar hambre. Y esta es una profesión que te va a dar mucho dinero. Y lo adoptó prácticamente como su hijo. Y lo fue cuidando y enseñando. Después, cuando llegaron a la ciudad, lo dejó ahí, pero después fue visitándolo, ayudándolo, enseñándolo. Y este muchacho de 14 años continuó creciendo y se volvió un tremendo chef internacional, viajaba por el mundo todo, ganó algunos concursos, se llenó de dinero y decidió volver a su tierra, a México, a buscar a su madre, a su hermano. La madre había muerto, tuberculosa. Encontró a su hermano, una piltrafa humana, drogado, viciado. No era nada, era una cosa, era un objeto. Vivía en ese barrio con los drogadictos ahí. Y lo peor para él fue cuando el hermano le dijo, mira, ¿qué viniste a hacer hoy día? ¿Quieres ayudarme? Un día yo te supliqué
Un día yo te imploré que me llevaras contigo y no quisiste. ¿Qué vas a hacer ahora por mí? Y cuando yo pienso en lo que Jesucristo hizo por nosotros, yo conocí a este muchacho Antonio, y cuando me contó su historia me dice: pastor, mientras mi hermano viva allá donde vive, en medio de la basura, yo jamás voy a poder ser un hombre feliz. Yo estoy muriendo por dentro. Yo maté a mi hermano. Mi hermano está ahí porque yo no lo llevé, porque yo lo dejé, porque yo lo abandoné. Pero queridos, si un día uno de ustedes se pierde, si un día tú te pierdes, por favor, jamás digas que Jesús te abandonó, porque Él sí dejó todo allá en el reino de los cielos y vino a buscarte. La otra noche dije, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué cosa eran esos dos seres humanos en medio del universo gigantesco? Millones y millones de seres no caídos, de ángeles fieles. ¿Qué cosa era Adán y Eva? Dios podría abandonarlos, dejarlos ahí para siempre, perdidos. Hubieran muerto y se acabó esa raza rebelde. Dios podría haber creado otros mundos, otros hijos mejores. Pero Él dejó todo en el reino de los cielos y vino a esta tierra. Porque tú eres importante. A veces golpeado por la vida, a veces destruido por tus propios errores, atormentado por tu conciencia, azotado por tu culpa. Te preguntas, ¿qué ve Dios en mí para buscarme? Yo no sé. Jamás lo sabré. Porque yo no sé qué vio Dios en mí para buscarme. Una cosa sé. Necesitas parar de correr. Necesitas dejarte encontrar por el Señor Jesús. Necesitas confiar menos en tus fuerzas y más en el amor maravilloso de Jesucristo. Estás inmerso en un mundo materialista, en un mundo consumista, en un mundo humanista que te enseña, saca la energía interior, saca la vibra. ¿Qué energía interior? Dentro de ti solo hay un pozo de frustración, de fracaso. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios, ríndete, entrégate. Sométete al poder divino. Dile: Señor Jesucristo, he intentado todo, he luchado solo, estoy cansado, estoy herido, no puedo más. Déjate encontrar por el Señor Jesucristo. Él ya vino a la tierra. Él asumió tu culpa. Él cargó tus pecados. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él fue despreciado, rechazado, azotado. Él sangró. A Él lo insultaron para que a ti nadie te rechace. Las puertas se abrieron. Bienvenido a la familia de Dios. Pero tienes que venir con tus propias piernas. Tienes que querer. Dios no te puede arrastrar. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Allí donde estás, entrégate al Señor Jesucristo. Ríndete. Deja de correr solo, deja de luchar solo. Dale a Dios la oportunidad de hacer por ti lo que tú no puedes. Pero te voy a leer un texto más para terminar el mensaje de esta noche. ¿Qué tiene que ver la historia del sacrificio? ¿Qué tiene que ver el ceremonial de la expiación? ¿Qué tiene que ver lo que el sacerdote hacía en el día de la expiación? ¿Qué tiene que ver la purificación del santuario con nosotros?
Hebreos capítulo 9, versículos 12, 13 y 14 dice lo siguiente. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas. Oh querido, todos esos animalitos que eran sacrificados en el tiempo de Israel simbolizaban al Señor Jesucristo, que murió